Buenas tardes, mi nombre es Eliana Cantillo Orozco, me encuentro estudiando Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la Universidad del Magdalena junto con mi compañera Valentina Mezquita Benavides y mi código estudiantil es 2020-217-069 y el de Valentina 2020-217-029. Y el día de hoy explicaremos las leyes de la termodinámica, pero para poder hacer esto primero debemos tener en cuenta la introducción, los conceptos preliminares y un marco teórico para esto. Bueno, principalmente debemos saber que la termodinámica es una consecuencia lógica de dos axiomas físicos elementales, la ley de la conservación y la ley de la degradación de la energía. La termodinámica en su primer principio aporta a la ley de la conservación dos formas de energía, en forma de calor y la energía interna. Y en su segundo principio aporta a la ley de la degradación la herramienta entropía, mediante la cual puede calcularse la energía que se degrada en cualquier proceso. Entonces, la termodinámica, que nació como una necesidad para el perfeccionamiento y desarrollo de los motores térmicos, se ha convertido hoy en día en una base de conocimiento de toda la física. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a pesar de apoyarse la termodinámica en axiomas tan simples y siendo poco o nada dependiente de conceptos previos a otras ramas de la ciencia, esta permite deducir y o predecir resultados en todos aquellos procesos en los que se presentan intercambios de energía. Esto puede ser como por ejemplo en las máquinas térmicas o en la ingeniería química o en la transformación de materiales. Bueno, la energía que interviene en un proceso real pierde calidad. Esta pérdida de calidad que representa, esto no representa un coste económico. Debemos saber que hay energías 100% transformables en trabajo. El calor y la energía interna son parcialmente transformables en el trabajo. La exergía hace parte de la transformable y la energía hace parte de las no transformables. Es por eso que en todo proceso energético existe destrucción de exergía. Debemos fijarnos como meta del segundo principio de la termodinámica el cálculo de la exergía destruida, es decir, la entropía, que ha estado envuelta durante mucho tiempo en algo misterioso, y esto aparece de forma natural. ¿Cómo aparece? Como una función necesaria para que dicho cálculo sea posible en cualquier tipo de proceso energético. La energía destruida en un proceso, debemos saber que en un proceso industrial tiene mayor coste económico a medida que se avanza hacia el producto acabado. Su valoración es esencial, es esencial para el análisis económico del proceso. Y es así como nace una ciencia, la cual es llamada termoeconomía. Bueno, el equilibrio térmico y mecánico. Se dice que dos sistemas están en equilibrio térmico cuando obviamente tienen la misma temperatura. Aquí llamaremos pared adiabática. Llamaremos pared adiabática a aquella que impide el equilibrio térmico entre dos sistemas. El equilibrio mecánico es aquel donde dos sistemas están en equilibrio mecánico cuando tienen la misma presión. Si están a distinta presión, se ponen en contacto y buscan espontáneamente el equilibrio si la pared que los separa lo permite. También llamamos medio exterior al conjunto de sistemas que esté influyendo sobre el sistema en estudio. La influencia de este puede ser térmica debido a una diferencia de temperaturas y o mecánica debido a una diferencia de presiones. También encontramos lo que es la clasificación de sistemas. Está el sistema cerrado, el cual es aquel cuya masa no varía durante un cambio de situación. Por ejemplo, podríamos decir que cuando se cambia de la posición 1 y se va a la posición 2 del émbolo,
También está el sistema abierto o flujo, el cual es aquel en donde se mueve o fluye con relación a un contorno. También tenemos por último el sistema adiabiático, el cual es aquel que tiene sus límites adiabiáticos, obviamente. Bueno, ahora procederemos a hablar sobre las propiedades de un sistema. Aquí debemos saber que encontramos el estado de un sistema. Las propiedades de un sistema son aquellas magnitudes físicas cuyos valores definen la situación en que se encuentra el cuerpo. Si nosotros conocemos el valor de dos propiedades, podemos calcular el de las demás propiedades y en consecuencia el estado quedará definido. Cada tres propiedades están relacionadas entre sí y la ecuación de estado es F paréntesis P, B, T igual a 0 y la de la función de estado es F paréntesis U, B, T igual a 0. Debemos saber que cualquier magnitud física que pueda expresarse en función de dos propiedades será también una propiedad del sistema. Encontramos las propiedades intensivas, las cuales son las que no dependen de la cantidad de masa. Aquí podemos ver la presión, temperatura T, viscosidad nu y también la velocidad del sonido. Y también están las propiedades extensivas, las cuales sí dependen de la cantidad de masa. Y podemos encontrar como lo puede ser el volumen B, energía interna U, entalpía H, entropía S, exergia E y capacidad calorífica C. También debemos saber que el valor de una propiedad extensiva no informa el estado del sistema a menos que se conozca la masa M. Y también debemos saber de que dividiendo por M se obtiene el valor específico M, el cual es B igual a B sobre M. Bueno, ahora procederemos a hablar de las características de las funciones de estado. Debemos saber que la variación que sufre el valor de las propiedades solamente depende del valor de los estados inicial y final. Si nosotros tenemos una expresión como la que aparece de primera en pantalla, X y Y son propiedades del sistema y lo que puede ocurrir es que dz puede integrarse y z también es una propiedad. Entonces dz no podrá integrarse como no sea a través de un camino. Hay veces que multiplicando dz no exacta por una función, lo que hacemos es que ésta se convierte en exacta y eso es lo que ocurriría con la entropía. Bueno, ahora hablaremos de los cambios de los procesos y cambios de estado. Aquí encontramos los estados de equilibrio cuando el valor de sus propiedades es el mismo en todos sus puntos. Cuando un sistema pasa de un estado a otro, los estados intermedios no serán en rigor de equilibrio. Sin embargo, hay ocasiones en que casi lo son y otras en que obviamente no se podrían ni siquiera considerar. También está la libre expansión. Un sistema sufre de una libre expansión si la fuerza interior P por C es mayor que la exterior F. En una libre expansión, los estados intermedios no son ni se pueden considerar de equilibrio. Está también la máxima libre expansión, en el cual un sistema sufre una máxima libre expansión cuando la fuerza exterior F es nula. Y también está la expansión resistida, y es cuando la diferencia de fuerzas interior y exterior es pequeña. Y aquí es donde se hablará de expansión resistida. Es lo que ocurre en máquinas de émbolo. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi intervención y ahora los procederé a dejar con mi compañera Valentina Mezquita Benavides, quien será la encargada de explicarles las leyes de la termodinámica, algunos ejercicios de aplicación de estas y otras cosas que hacen parte de los conceptos preliminares de la termodinámica. En cuanto a su historia, esta podemos decir que fue una etapa fundamental y aún lo sigue siendo en la historia de la física, la química y en la ciencia en general.
Esto se debe pues a la relevancia de la termodinámica en muchas partes de la ciencia y la tecnología, también como podemos decir que en cuanto a su historia ha sido de naturaleza muy sutil en cuanto al desarrollo de la mecánica clásica, la mecánica cuántica, el magnetismo y la ciencia de la velocidad. También podemos incluir la química y pues en campos prácticos como pues más remotos como la meteorología y la teoría de la información, y en cuanto a la biología, específicamente la fisiología. También, como más específico, el motor de vapor y también el motor de combustión interna. Entonces, han habido muchos avances tecnológicos como el criógeno y la generación de electricidad. Ok, en cuanto al desarrollo de la termodinámica, continuó con la teoría atómica, además con un enfoque un poco más ingenioso, puesto que movilizó nuevas direcciones en probabilidad y estadística. Al ver, por ejemplo, la línea de tiempo de la termodinámica, podemos referirnos a estos personajes, de los cuales postularon 4 principios de la termodinámica que poseen orígenes distintos, y de estos algunos fueron formulados a partir de anteriores. El primero en establecerse, de hecho, fue el segundo principio, obra del físico e ingeniero francés Nicolas Leonard Sadi Carnot en 1824. Sin embargo, en 1860 volvió a formularse por Rudolf Celsius y William Thomson. Ellos dos añadieron entonces que la que hoy llamamos primera ley de la termodinámica. Más adelante apareció la tercera, también conocida como el postulado de Nernst, porque surgió gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912. Finalmente, tenemos la llamada Ley Cero, que apareció en 1930 propuesta por Grüninger y Fowler. Cabe decir que no todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley. A mi parecer, deberían de sacar la parte en donde dice que puede deducirse el principio cero a partir de la segunda ley. Si así fuera, ese no sería un principio, sino un teorema. Bueno, para hablar sobre la primera, pues vamos a definir que la temperatura es una magnitud escalar que se relaciona con la energía interna de un sistema termodinámico de la que habló mi compañera Eliana. Esa propiedad es fundamental y está asociada con el equilibrio térmico, que hace referencia a la igualdad de temperatura, y se dice que se alcanza un equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos, ya sean dos o más. Pero bueno, en realidad, ¿qué nos dice la ley cero? La ley de la termodinámica estipula que si dos sistemas, por ejemplo A y B, se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que vamos a llamar C, están en equilibrio térmico entre sí. Ahora, si partimos de que la ley nos dice que existen dos sistemas A y B, el cual tienen sus propias temperaturas, que son diferentes de por sí. Por ejemplo, aquí tenemos temperatura A de nuestro sistema A, temperatura B de nuestro sistema B y pues la temperatura B de nuestro sistema C, que es con el que se va a ver el equilibrio térmico con ese tercer sistema. Vale, entonces ahora de lo que vamos a hablar es para hacer referencia siempre al equilibrio térmico que se tiene que alcanzar después de una transferencia de calor mediante contacto, como lo mencioné anteriormente. Con esas flechitas verdes queremos indicar que existe una transferencia de calor mediante contacto y después de cierto tiempo nuestros sistemas se van a encontrar a la misma temperatura, es decir, alcanzarán el equilibrio térmico, que es la igualdad entre las temperaturas, y ponemos que la temperatura de nuestro sistema A es igual a la temperatura de nuestro sistema C, que a su vez es igual a la temperatura de nuestro sistema B. Entonces, aquí se está cumpliendo la ley cero, que dice que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico, es decir, con igualdad de temperaturas, con un tercero, que en este caso el sistema C, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Eso quiere decir que las temperaturas de A va a ser igual a la temperatura de nuestro sistema B. Entonces la ley suena muy obvia,
al repetir y repetir, pero viéndolo de esta manera, lo que hace esta ley es introducirnos a las siguientes leyes de la termodinámica, que es además, pues, para servirnos, para darle validez a la medición de la temperatura. Pero, ¿cómo será esa validez o cómo la podemos hacer? Bueno, si tomamos en cuenta que nuestros sistemas pueden ser cualquier sistema termodinámico, vamos a suponer que nuestro sistema C no es un recipiente o un contenedor como lo tenemos en este caso o en esa imagen, sino que vamos a decir que nuestro sistema es un termómetro. Entonces, si tenemos otro ejemplo de nuestra ley cero, un poquito distinta a la anterior, como nuestros dos sistemas que son igual, con dos recipientes, con un líquido, nuestro sistema A y nuestro sistema B. En este caso, nuestro sistema C va a ser el termómetro. Ese termómetro lo colocamos dentro del recipiente A y medimos su temperatura, que su temperatura va a ser pues temperatura A. Y este mismo termómetro lo ponemos en un recipiente B, que es nuestro sistema B, el cual le vamos a colocar pues que nuestro sistema que está en el termómetro sería el C, y lo colocamos y medimos la temperatura, que nos da una temperatura B. Entonces, si la temperatura A y nuestra temperatura B son iguales, entonces este sistema estaría cumpliendo con la ley cero, es decir, que encuentra el equilibrio térmico y posee que no, a pesar de que no están en contacto. Entonces, recapitulando, si dos cuerpos o sistemas se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, que es el caso de estos equilibrios entre sí, pues se dice que los cuerpos, en este caso, o los sistemas, se encuentran cumpliendo con la ley. Ahora les voy a hablar sobre la primera ley de la termodinámica, que también se le conoce como ley de la conservación de la energía. Esta dicta que en cualquier sistema físico o aislado de su entorno, la cantidad total de energía siempre va a ser la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, eso quiere decir que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede transformar. De este modo, podemos suministrar la cantidad determinada de calor Q a un sistema físico y su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo W efectuado por el sistema sobre sus alrededores, expresándolo en la siguiente fórmula: delta de U es igual a Q menos W. Como ejemplo de esta ley, un ejemplo sencillo, imaginémonos el motor de un avión. Este se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible que, al reaccionar químicamente durante el proceso de combustión, este libera calor y efectúa un cambio, un trabajo, que hace que el avión se mueva. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de trabajo realizado y de calor liberado, podríamos calcular la energía total del sistema y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante todo el vuelo. No se creó ni se destruyó la energía, sino que la hizo cambiar de energía química a energía calórica y energía cinética, ya sea en este caso el trabajo. En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta poder alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado mayor del desorden del sistema. Esta ley introduce un concepto fundamental en física, el concepto de la entropía, que es representada con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos se representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable, es decir, no puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos, esa energía es calor. Ese calor es el que libera el sistema, lo que hace aumentar el desorden del sistema, su entropía. Entonces, por concepto, es una medida de desorden de un sistema.
En cuanto a la formulación de esta ley, se establece que el cambio de la entropía de S siempre será igual o mayor a la transformación de calor de Q dividido por la temperatura T del sistema. O sea que ds puede ser mayor o igual a dq dividido entre t. Para entender esto, como un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas comprobaremos que es menos materia que había en su estado inicial. Entonces parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no puede realizar trabajo sobre un sistema y que pues contribuyen a su desorden. Ahora les voy a hablar sobre la tercera ley. Esta ley tiene que ver con el movimiento molecular de cualquier objeto. Ya sabemos que en el estado gaseoso las moléculas tienen libertad de movimiento ya que las fuerzas intermoleculares son mínimas y en el estado líquido las moléculas de cualquier objeto están más juntas, pero aún así logran tener un movimiento molecular. Es por eso que la sustancia líquida adopta la forma del recipiente donde se encuentra. Pero en cambio en el estado sólido vemos que ahí es donde las moléculas están mucho más compactadas, aunque pareciera que no hay movimiento molecular, la verdad es que sí la hay, pero nosotros no podemos percibirlo. Bien, en cuanto pues el movimiento que se genera entre estas moléculas del objeto en estado sólido son oscilaciones que realizan en el mismo lugar. Dicho lo anterior, vemos que el desorden molecular es mucho menor en el estado sólido y en el estado gaseoso. Recordemos que la entropía es la que mide el grado de desorden de un objeto y también de los sistemas, aunque la entropía dependa en gran parte de la masa del sistema, también tiene que ver con la temperatura que se aplique en el sistema, ya que el aumento de la energía logra que las moléculas se exciten y generen pues mayores movimientos, rompiendo así las fuerzas intermoleculares, haciendo que el movimiento molecular sea aún mayor. Si la temperatura es menor, no habría suficiente energía para poder pues estimular a las moléculas del sistema y pues así entre mayor sea la temperatura del sistema, mayor grado de desorden habrá. Entonces, dicho esto, podemos definir la tercera ley de la termodinámica y esta nos dice que la entropía de una estructura cristalina y pues así entre mayor sea la temperatura del sistema, mayor grado de desorden habrá. Entonces, dicho esto, podemos definir la tercera ley de la termodinámica y esta nos dice que la entropía de una estructura cristalina, como podemos ver en la imagen, pues es como una estructura cristalina perfecta, es cero a la temperatura del ser absoluto. Dicho de otra manera, esta ley nos dice que cualquier sustancia que llegue a ser absoluto no tendrá movimiento molecular. Cuando hablamos del ser absoluto nos hacemos referencia a la escala Kelvin, ya que aquí equivale a menos 273.15 grados Celsius o menos 459.67 grados Fahrenheit. Pues en esta definición sobre la tercera ley de la termodinámica nos habla sobre las estructuras cristalinas perfectas. Esto quiere decir que las sustancias no cuentan con defectos cristalinos y por eso nos dice que si una estructura perfecta llegara al ser absoluto, no habría movimiento, o sea, no habría desorden y como la entropía mide el nivel de desorden, su entropía sería cero, puesto que estaría ordenado perfectamente. Sin embargo, no existen estructuras cristalinas perfectas, ya que siempre se encontrarán defectos cristalinos
Pero si estas estructuras reales llegaran a ser absoluto, o sea, llegaran al ser absoluto, no tendría movimiento y pues por lo tanto la entropía de estas estructuras sería muy bajas, pero no sería cero. Algo a mencionar es que hasta la fecha no se ha llegado al cero absoluto. No existe tampoco un lugar en el universo que tenga esta temperatura, ya que esta temperatura no hay nada de movimiento y por lo tanto no habría energía.